tocó, yo creo que soy de la que menos trabajó, con menos años trabajó específicamente en lenguaje. Yo trabajé con niños muy pequeñitos en el área de intervención temprana y eran niños que básicamente tenían problemas en el proceso de adquisición, a veces retardos simples, a veces un poco más complicados. Entonces, para mí el tener la base en lingüística era un arma poderosísima. Pero también Daniel te puede platicar de su práctica con niños sordos, en las cuales también, o sea, tú te das cuenta que este conocimiento es básico para emitir un diagnóstico y para hacer un tratamiento y tener un pronóstico más o menos acertado, ¿no? Muy bien, gracias Laura. Estos últimos comentarios de Trini y de Laura me llevan a la siguiente pregunta, que creo que les puede interesar también a los jóvenes, es ¿de qué manera un lingüista como lingüista puede participar? Si se requiere de un trabajo colaborativo, si hay alguna fase en la que el lingüista pueda, considerando que en este momento ya hay una licenciatura en terapia del lenguaje. Creo que en Hermosillo hay 2 instituciones donde tenemos licenciaturas y en México en general hay muchas licenciaturas. Entonces, debe de existir una forma de trabajo en el que esto, para que funcione mejor, sea interdisciplinar. Y dado que las fases de las cuales hablaba Laura hace un momento, que tiene que ver con la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, la puesta en práctica de ese tratamiento es: ¿todos podemos hacer todo o habrá alguna parte del trabajo que sea más de lingüista, más del terapista, más de alguien en especial? ¿Cuál es el rol de cada uno aquí? ¿Vamos en el mismo orden o cómo lo hacemos? Eso. Sí, si gustan. Bueno, nuestra experiencia la podemos contextualizar en el ámbito educativo. Algunos, bueno, todos en educación especial, algunos en ese tiempo hablábamos de las escuelas de educación especial, que atendíamos niños con discapacidad, y estaban los grupos integrados, que eran grupos de alumnos que se atendían dentro de la escuela primaria en el contexto regular, pero ahí separados. Y estaba el otro servicio que se llamaba Centro Psicopedagógico. Y sí, ese enfoque de atención interdisciplinaria ha sido un principio fundamental en la atención educativa. La categoría que teníamos era de terapista de lenguaje, sin apartarnos de este enfoque pedagógico, de este enfoque educativo. Entonces, desde la fase de evaluación inicial para la detección, desde este momento nuestros recursos, vamos a decir, el marco teórico que nosotros utilizábamos partía de este conocimiento del que hablábamos anteriormente, del sistema de lengua y de este proceso de adquisición, dado que la mayoría de los niños que eran atendidos por nosotros tenían sus dificultades de lenguaje, eran asociadas a algún tipo de discapacidad, alguna discapacidad sensorial. En el caso de la audición, mis amigos Hilda, Trini, Dani, tienen mucha experiencia en este aspecto, pero como terapistas de lenguaje, nuestra función era participar en la evaluación, en la detección de los alumnos. Nuestra evaluación aportaba información que conjuntamente con el trabajador social, con el maestro de grupo, quizá con el neurólogo, con el psicólogo, completaba y hacíamos le llamábamos unas discusiones de caso para poder tener
un diagnóstico integral. Nosotros aportábamos información a partir de lo que estaba pasando en cuanto al lenguaje, en qué nivel de la etapa de lingüística se encontraba o no, y poder reconocer si habíamos encontrado elementos que nos indiquen que era un niño que estaba quizá mostrándonos un retraso en el proceso de adquisición del lenguaje, o que simplemente se trataba de un chico que su dificultad estaba a nivel de realización, o sea, eran problemas de articulación. Pero sí nuestra intervención desde el proceso de detección en esa categoría que después pasamos a llamarnos maestros de comunicación, siempre el trabajo ha sido en forma interdisciplinaria. Sí, adelante, Daniel. Bueno, le faltaría a un lingüista un preparado bien guiado, que esté pensando en funcionar en la atención directa de niños o de personas que están presentando alguna dificultad o alguna cosa. Pienso que en ese sentido me pongo de lado cuando yo inicié en la universidad. Yo no sabía nada de lingüística, porque mi información era ya era para enseñar a los niños. Me tuve que empapar de la parte lingüística para que yo pudiera aplicar el conocimiento del proceso de adquisición de la lengua a las diferentes situaciones que estaban ocurriendo. Entonces, yo animaría a los lingüistas a que entraran en esta parte, conocieran el aspecto docente, se empaparan de esa parte que tiene que ver con mirar qué es lo que necesita. En este caso, cuando yo tuve este conocimiento lingüístico, yo me enfoqué en que necesita una lengua que le permita comunicar. Los niños sordos, por ejemplo, con una sordera profunda. Sin embargo, tuvimos esa este niño puede llegar a tener un sistema de lengua. Lo intentamos. Tengo, por ejemplo, hace poquito me encontré con una muchacha que estudió el sistema. Ella fue mi alumna cuando estaba bien pequeñita. Y no habla perfectamente como nosotros. Pero ella logró tener una carrera y es autosuficiente, se comunica perfectamente. Puede, ahora, si la hubiéramos visto como una niña sorda, solamente, una sordera profunda, en donde no escuchaba nada, si aplicábamos las pruebas estandarizadas que venían de España, que venían de Estados Unidos, pruebas que venían de Argentina, y decíamos, bueno, ¿qué me aporta esa prueba estandarizada? Porque tengo una niña aquí, en frente mío, que no escucha nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Okay, entonces, iniciar todo un proceso, una metodología en donde la niña pudo empezar con sus primeras palabras, como está el proceso de lenguaje que estudiamos, el proceso de adquisición, animar a los padres, involucrarnos como familia para empujarlos a que miren a su hija o yo mirar a mi alumna como aquella persona que tiene la capacidad de poder adquirir un lenguaje. Y estoy hablando de una niña sorda, ¿verdad? No había otro tipo de tema. Pero también, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, o un niño ciego, o un niño con parálisis cerebral, que ellos tienen la posibilidad de alguna manera
sistema de lengua. Eso es como aquella persona Maestro, perdón que le interrumpa, pero es que no podemos escucho. Micrófono, sí, para que apaguemos los micrófonos, por favor, para que nos podamos escuchar mejor. Yo no tiene un micrófono que con eso se escucha muy fuerte. Gila. Trini, bueno, ya apagó su micrófono. Bueno, yo quiero comentar al respecto de la pregunta que hizo, de que en estas etapas, ¿qué rol le corresponde o qué le corresponde a cada rol, ¿no? Decía usted, ¿qué le corresponde a un lingüista, qué le corresponde a un terapista? Mire, desde nuestra experiencia, como bien comentaban los compañeros, yo creo que va a depender del lugar donde te toque trabajar. En nuestro caso nos tocó trabajar en el ámbito educativo, por lo tanto, nosotros éramos maestros de comunicación y como maestros de comunicación nos tocaba evaluar, nos tocaba hacer el plan de tratamiento y nos tocaba la intervención, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que en lo particular a mí me ayudó muchísimo? Definitivamente, vuelvo a lo mismo, el tener las bases teóricas de lo que es la teoría lingüista, de lo que es la competencia lingüística, todo esto es fundamental. Conocer el desarrollo del lenguaje también es fundamental, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tú no estás trabajando en el ámbito educativo, sino estás trabajando en un CRE, en un CRIT? Ahí te ubican como terapista de lenguaje. Entonces, quien evalúa, ¿sí? Quien da el diagnóstico es un médico. Y entonces a ti, al terapista de lenguaje, le mandan el tratamiento a seguir y él aplicaría las técnicas que tendría que aplicar. Pero en nuestro caso, nosotros teníamos que abordar desde lo que es la evaluación, lo que es el plan de intervención y la intervención propiamente dicha. Ahora, ¿qué pasaba precisamente o qué pasa cuando nos encontramos con problemas que no tienen que ver con el desarrollo solamente del lenguaje, ¿sí? Sino que de verdad está afectado algo del sistema nervioso, ¿sí? Decía precisamente Josefina, ¿verdad?, que uno de los requisitos para que se adquiera una lengua, deberíamos de tener un sistema nervioso en buen estado, un aparato fonoarticulador en óptimas condiciones, un aparato auditivo en óptimas condiciones y un medio ambiente favorable. Entonces, ya si tú estás trabajando en un ámbito donde tú tienes que hacer desde la evaluación hasta el tratamiento, tienes que tener en cuenta estos factores, ¿verdad?, que propician la adecuada adquisición del lenguaje. Entonces, si alguno de ellos está afectado, pues obviamente tu intervención va a ser, es lo que la va a hacer diferente. Pero ¿qué es lo que nos permite a nosotros? Primero que nada, sentar las bases de en qué etapa del lenguaje se encuentra mi alumno, ¿sí? ¿Qué componente del sistema de lengua se encuentra afectado? Precisamente esas bases no los da la teoría lingüista. ¿Sí? Y entonces ya lo otro que tienes que complementar, ¿verdad? Tienes que complementar, no que seas especialista
Por ejemplo, en neurofisiopatología, nosotros llevábamos unas asignaturas que estaban medias raras sus nombres, neurofisiopatología del aparato fonoarticulador y neurofisiopatología del aparato auditivo. Se nos hacían tan complicadas, pero que también eran importantes conocer, ¿verdad?, cómo está funcionando el sistema nervioso, cómo está funcionando el aparato auditivo, cómo está funcionando el aparato fonoarticulador, para que de esa manera explicarnos qué es lo que realmente está pasando con nuestro alumno y entonces de esa manera encaminar el tratamiento a seguir. Entonces, yo siento que el rol de un lingüista y de un terapista de lenguaje va a depender mucho, ahora sí que del ámbito en donde estés trabajando. Si estás trabajando en un medio educativo, vas a tener que hacerla de todo, ¿sí? Si estás trabajando en un medio totalmente clínico, como es un CRI, vuelvo a repetir, a lo mejor ya llegan los niños evaluados, ya nada más a ti te dan, ¿verdad?, ahora sí que para que apliques ciertas técnicas. Pero básicamente creo que es importantísimo conocer, ¿verdad?, de todos estos aspectos, ¿verdad?, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el aparato fonoarticulador, cómo funciona el aparato auditivo e incluso, ¿verdad?, cómo está el contexto en el que se está desenvolviendo el alumno. Y esto hace también que tengas que tener contacto con otros especialistas para que se pueda hacer ese trabajo colaborativo. Muy bien, gracias, Hilda. Teresita. Pues yo voy a tratar de un poquito de puntualizar qué es lo que nos aportaría, al menos a mí, qué es lo que me ha servido mucho, nos sirvió mucho en cuanto a los profesionales de la lingüística. En primer lugar, pues ellos profundizan sobre todo el conocimiento de la lengua, sus componentes fonológicos, sintácticos, semánticos. Ellos tienen un dominio total, completo, en cuanto a teorías, en cuanto a investigadores sobre esta materia. También yo creo que se forman de manera muy completa sobre lo que es el proceso de adquisición del lenguaje. También todos estos conocimientos nos permiten a nosotros, los maestros de comunicación, poder contar con una explicación, con una de trabajo. Y por otro lado, los maestros o los terapistas, como los sean considerados, en nuestro caso, las personas que se dedican a atender a los niños con dificultades en el lenguaje, hemos tenido todo un proceso. Al principio nos decían terapistas. No dudo que todavía en las instituciones médicas se les sigan llamando terapistas, porque depende del enfoque que se maneje en la atención de los alumnos. También después nos llamaron maestros de lenguaje y actualmente son maestros de comunicación. ¿Qué es lo que necesita saber un maestro de comunicación para poder dar una atención a los alumnos? El maestro, pues, en su característica de maestro, tiene que saber de didáctica, sin duda. En educación especial, una de las armas principales que tiene el maestro de educación especial es que conoce también el proceso de adquisición, dependiendo de lo que él imparte. En el caso del lenguaje, debe de conocer perfectamente bien el proceso de adquisición del lenguaje. ¿Qué más debe tener en sus conocimientos? Pues nosotros en nuestra formación también llevábamos técnicas reeducativas, llevábamos, algunas alternativas de atención para los alumnos, ¿no? También, ¿qué otra cosa? Es importantísimo que el maestro, como maestro que es, conozca de las teorías psicológicas de aprendizaje. Algo que también durante nuestra formación fue primordial
fue la formación en cuanto a las teorías de aprendizaje, por ejemplo, la teoría constructivista. Entonces nosotros sumábamos todo lo que nos aportaban los lingüistas con la teoría constructivista de Piaget y de todos sus colaboradores, y nosotros hacíamos un manejo que realmente nos permitía favorecer en los alumnos ese proceso de aprendizaje, en este caso con relación al sistema de lengua. También pues no podemos dejar de señalar que lo que en cuanto a la atención que necesitan los alumnos tiene que ser integral. Y ahí yo recuerdo haber llegado con grabaciones de mis alumnos o con sus producciones. De repente me decían cocodilo en lugar de cocodrilo. Y de manera sistemática sí tenía ese tipo de situaciones. Y recuerdo haberme presentado todo ese análisis con la doctora Josefina. Y es como ella, desde su punto de vista lingüístico, nos explica qué es lo que estaba pasando con el alumno. Ella no nos lee esto o hazle lo otro para que supere este momento y pase a la siguiente etapa. Es que hacer una construcción, todo un trabajo didáctico que te permita apoyar al alumno para que continúe en su proceso de adquisición del lenguaje. Gracias. Gracias. Laura. Hoy. Bueno, pues como ustedes verán, sí tiene sus complicaciones el asunto, ¿eh? Tiene su carga de especialidades para poder desempeñarse pues más o menos fluidamente dentro de lo que es el campo de la atención al lenguaje, atención a las alteraciones del lenguaje, sea el nivel que sea, ¿no? Tratando de responder un poco lo que comentabas al principio, ¿cuál sería el papel de un lingüista hoy por hoy en este momento, vaya, saliendo de su licenciatura en lingüística, si llegara a quedar en alguna institución donde se trabajara en lenguaje y quedara en lenguaje, me lo imagino con conocimiento, con un conocimiento que le procuraría poder definir si un problema es de habla o un problema está involucrado con el sistema de lengua. Hasta ahí. Pero si creo que dentro de, si se topara con un equipo en el cual el maestro o el que está haciendo el diagnóstico o los que están haciendo el diagnóstico no manejan aspectos de lingüística, a mí me parece que podría ser esta una aportación muy valiosa. Ahora, pero se quedaría corto, ¿no? Quedaría hasta ahí si dentro de su formación no le añade todo esto que han mencionado mis compañeros. Por un lado, el conocimiento del desarrollo infantil desde el aspecto psicológico, obvio desde la adquisición del lenguaje, el aspecto emocional, todo lo que puede hacer propicio un buen desarrollo integral para un niño, ¿no? Dentro de lo cual está pues el desarrollo del lenguaje, y conectarlo, como comentaba Daniel, con la parte docente, con la parte de la escuela, porque normalmente cuando hay un problema del lenguaje los papás acuden atención porque resulta que el niño está escribiendo como está hablando, y entonces ya nos da una vinculación directa con un sistema escolar en el cual hay también una serie de problemas, una serie de situaciones que hay que conocer para poder lidiar con ellas, ¿no? Para poder involucrarlas. Por lo tanto, a mí me parece sí que un lingüista puede aportar mucho desde este punto de vista,
pero si hay la intención de trabajar dentro del área del lenguaje, de los problemas del lenguaje, sí requeriría de un apoyo a su formación. Si realmente hay pues esa vocación por esto, solito va avanzando, ¿no? Como nos ha pasado muchas veces, o sea, no estás muy involucrado, pero te involucras con algo y tú mismo vas leyendo, te vas relacionando con gente, vas preguntando y pues empiezas a crecer en ese sentido. Pero sí tendrían que completar esta formación. Muy bien, gracias Laura. Pues creo que la siguiente pregunta está muy en relación con esta y creo que lo dejaríamos en preguntas con la última por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, uno de los estudiantes, de los jóvenes quieren hacer alguna pregunta. Sería básicamente con respecto a la evaluación misma. ¿Cómo hacen? Si la evaluación es por cada caso, si ustedes tienen pruebas estandarizadas o no estandarizadas. Decía Daniel hace un momento que no siempre ayudan las pruebas estandarizadas. ¿Cómo hacen para esa etapa? Creo que esa es la parte también muchos estudiantes, de nuestros estudiantes se preguntan, ¿qué hacer cuando ya tengo un caso? Ya me llegó un caso, aquí lo tengo enfrente, ¿qué hago con él? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo agarro el camino? ¿Cómo hago la evaluación? ¿Qué tipo de pruebas utilizo? ¿Y hacia dónde voy con la intervención? Que es ya el trabajo en práctica, ahora sí, fuera de teorías, fuera de la práctica. En el caso de la evaluación del lenguaje, a diferencia de otros diagnósticos en donde hay, sí, como tú dices, un conjunto de instrumentos estandarizados, de pruebas ya establecidas, nuestra experiencia la apoyamos en guías de evaluación. Más que en una prueba estandarizada, nuestra unidad de evaluación es el lenguaje. Es una muestra del habla infantil. En un contexto de comunicación lo más espontáneo que sea, situaciones que nosotros teníamos que, vamos a decir, favorecer a través de la lectura de un cuento, de un juego, de una plática, del programa favorito, de lo que hizo ayer en la casa, de lo que hizo en la escuela, de sus vacaciones, o sea, un tema de conversación que pudiera dar pie a una plática espontánea. ¿Sí? Y a partir de esa muestra de lenguaje, nosotros, ahora sí, con una guía de evaluación que nos servía como un apoyo para poder después hacer ese análisis de la muestra, desde aspectos fonológicos, aspectos de nivel sintáctico semántico. Entonces no había una repetición, no había un conjunto o una serie de imágenes de que yo digo, el niño repite y yo voy marcando. Desde luego que nosotros empezamos con nuestros instrumentos de evaluación, nuestras guías de observación, nuestras guías de evaluación fueron implementadas a partir de este enfoque teórico que es lo que sustenta nuestra intervención, nuestro trabajo. Sabemos que más adelante, por ejemplo en México, la Dirección General de Educación Especial se dio la tarea de hacer investigación para intentar diseñar y proponer algún instrumento y se escuchó, yo no la utilicé, pero la literatura me dice de la batería de evaluación del lenguaje, una prueba que llamaron BELE, que se hablaba de un documento tan extenso, tanto en indicadores para evaluar, que al menos en Campeche no llegamos a esa fase de aplicación de ese instrumento. Nosotros nos apoyamos, como digo, en esa guía de evaluación que nos daba esos indicadores basados en la estructura del sistema de lengua. Y de esa muestra nosotros hacíamos el análisis, el corpus fonológico, identificamos las estructuras sintácticas si las había y hacíamos la interpretación. Sabemos, porque en algún momento
cuando empieza ahora sí que la búsqueda de otros instrumentos, de más recursos para la evaluación, Trillas editó también un libro que se llama Cómo detectar problemas de habla, ¿sí? Básicamente para la cuestión de articulación, que incluso lo pueden conseguir, pero básicamente es la evaluación a partir de una toma espontánea del lenguaje que se puede favorecer, se puede crear incluso para poder entonces después hacer el análisis en todos los aspectos del sistema de lengua. Muy bien, gracias. Daniel. Claro, totalmente de acuerdo con Tere respecto a cómo nosotros, bueno, pues estamos trabajando en la educativa, estamos trabajando en educación especial, en donde nos llegan casos de todo tipo. ¿Sí? Gracias a tuve la oportunidad de estar en un centro de intervención temprana, en un centro psicopedagógico, un centro conductiva, en fin, se llegan casos de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el conocimiento lingüístico para poder establecer en qué momento de este proceso se encuentra el niño. Entonces, fíjense, les platico así brevemente. El caso de una niña. Me llega la niña y dice, mamá, ella quiere venir a la escuela. No habla, solo mira, no camina, estaba sentada en una silla de ruedas y solo movía la mano izquierda, de la mano izquierda solo movía 2 dedos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Preguntar, establecer un sistema de comunicación con la niña en donde llegamos a un acuerdo. Cuando yo diga, movía también el pie derecho. Entonces yo le decía, tú te llamas Tere, ella se llamaba Mari. Tú te llamas Tere, y entonces me movía la mano, el dedo de la mano izquierda, porque habíamos acordado que ese era un no. Y tú te llamas Mari, y entonces me movía el pie, y tú, estaba diciendo que tú. Y la mandaron allá porque no sabían qué hacer en la escuela primaria. Ella tenía el deseo de ir a la escuela. Y llega con nosotros, y yo digo, bueno, esta niña me está entendiendo perfectamente, está escuchando perfectamente el lenguaje, y por lo tanto debe de tener construcciones. Ahora, de que iba a hablar, nunca iba a poder hablar. Sin embargo, a través de diferentes formas que fuimos realizando, yo pude comprobarles que esa niña debería de estar en 4º grado de primaria, cuando la tenían ahí de repetidora durante 5 años en primero. ¿Por qué? Porque yo hacía las cuentas en la pizarra y yo le decía, ¿es correcto este resultado? Y me decía que no. Y yo ponía el resultado correcto y decía, sí. Y así fuimos implementando con oraciones, con geografía, con diferentes maneras, y solamente yo tenía una respuesta del no y del sí. Ahora, ¿cómo me sirvió ahí el conocimiento lingüístico? Pues definitivamente que si yo no tuviera el conocimiento lingüístico diría, esta niña no habla. Punto. Sin embargo, yo sabía que escuchaba, yo sabía que sus procesos mentales estaban correctos y fue una maravilla porque esa niña logró terminar la primaria. La verdad le perdí la pista, no supe qué pasó después, pero posiblemente haya terminado la secundaria y a lo mejor hasta hizo una carrera, no lo sé. Pero ella estaba totalmente con sus capacidades intelectuales, con un sí y con un no, demostrando que ella tenía un sistema de lenguaje y que esto, pues, realmente era asombroso. Ella tenía secuelas de parálisis cerebral. También tuvo muchos problemas, pero lo logró. Entonces, a lo que voy es que
nosotros en la evaluación, como maestros de educación especial, tomar de todo, ingeniárnoslas a veces, plantear situaciones que a veces tenía una directora así muy específica en las cosas. Yo le decía, no, mira, es que la niña me está haciendo esto y esto. Hasta que lo veía, decía, tienes razón. ¿Sí? Entonces, a veces nos salíamos de los protocolos que nos decía las situaciones puestas por educación especial, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que tuviéramos una evaluación correcta, le diéramos el valor a ese niño, a esa niña, de lo que estaba viviendo. ¿Sí? Y así les podía hablar de casos de niños con síndrome de Down, niños con sordera, etcétera. Son casos de... Entonces, de que hay momentos en que sí nos puede servir una evaluación estandarizada. Sí nos puede servir. Por ejemplo, una logoaudiometría. ¿Sí? Un niño que ya tiene adaptados auxiliares. Si quisiéramos especificar qué fonemas no tiene registrados o cómo está produciendo determinado sonido, bueno, hacemos una logoaudiometría y entonces podemos determinar el estándar de educación. Pero generalmente, como maestros, frente a los casos de educación especial, nos teníamos que enseñar de alguna manera para que pudiéramos dar una evaluación correcta, un día. Gracias, Daniel. Sí, bueno, pues nada más para enriquecer un poco lo que los compañeros ya dijeron, ¿no? Realmente, como para los niños que hablan, definitivamente yo sigo abogando por el lenguaje espontáneo, la guía del lenguaje espontáneo, una plática, ¿verdad?, lo más espontáneo posible, y después de ahí hacer el análisis, como ya explicó Teresita, que para hacer el análisis las bases las tenemos a través de lo que es la teoría lingüística. Y bueno, antes de eso, de la guía del lenguaje espontáneo, sí, igual hacer una entrevista a los padres de familia, ¿verdad? Como para saber los antecedentes de desarrollo, hacia dónde nos vamos a ir. Y también tenemos a veces, utilizamos una guía que es de Silvia Romero, está estandarizada, de habilidades comunicativas, que también nos da luz sobre hacia dónde se está inclinando la dificultad, ¿sí? Si se está inclinando más a un problema de habla, a un problema de comprensión, a un problema sintáctico, ¿verdad? Entonces, como que esa nos da una luz de hacia dónde tenemos que ir, y entonces ya con el de lenguaje espontáneo, pues ya hacer el análisis, hacer el corpus, como dijo Teresita, y incluso a veces, en ocasiones, ¿verdad?, sí se puede utilizar alguna prueba, sobre todo las cuestiones fonológicas, igual lo que comentaba Daniel, algunas pruebitas que sobre todo de los sonidos del español, para ver cuáles de los fonemas son los que están alterados. Ahora, precisamente también lo que comentaba Daniel, nos enfrentamos a un problema y se siguen enfrentando los alumnos a un problema cuando el niño no habla, ¿sí? Cuando por alguna otra situación, ¿verdad?, ya sea, como bien decían, como una parálisis cerebral, incluso como síndrome de Down, o sea, ¿por qué no hablan? Y entonces, ¿cómo aplicar la evaluación del lenguaje espontáneo si no hay esa evidencia? Entonces ahí no nos queda más que la observación, y como bien decía Daniel, ¿verdad?, nosotros tenemos que inventar e ingeniarnos, ¿verdad?, para comprobar y darnos una explicación, entonces utilizando la teoría lingüística de qué es lo que el chico ha construido de ese sistema de lengua, qué registros mentales tiene y cómo lo podemos comprobar. Pues si el niño nos está comprendiendo, ¿sí?, quiere decir
que hay registros mentales. Y bueno, y nosotros nos tenemos que ingeniar, como bien decía, utilizando tarjetas, utilizando otros medios de comunicación, pero que nos dieran evidencias de que el chico está comprendiendo y que tiene registros mentales que le están permitiendo comprender lo que está escuchando. Gracias. Bien, el evaluar el lenguaje siempre ha sido algo que pues muchos autores, ¿verdad?, han creado, investigadores han creado muchos instrumentos. En un principio se utilizaron muchas pruebas. Las pruebas son pues una especie de cuestionarios que tienen como finalidad medir algún aspecto. Nosotros conocimos muchos donde se les preguntaba a los niños una pregunta directa y ellos tenían que contestarte. Y la experiencia pues nos dice que esos instrumentos estaban muy limitados. Estaban muy limitados, a veces creaban confusión en los niños y medían cosas que a veces no nos funcionaban o no nos servían. Y finalmente, así como señalan las compañeras, los compañeros con anterioridad, evaluar es precisamente con una toma de muestra espontánea, lenguaje espontáneo. Y hacer un análisis sobre eso. Lo que se utiliza actualmente, pues precisamente son guías en el sentido de que el maestro le dé la libertad de poder crear, de poder aportar, de poder, digamos, enriquecer estas guías, porque cada guía nos presenta un reto diferente y nosotros tenemos que aprender a responder precisamente a las necesidades de los alumnos, en este caso, pues correspondiente a la evaluación. ¿Y qué es lo que se evalúa? Pues el sistema de lengua. O sea, todos esos conocimientos que nos dan los lingüistas sobre el componente fonológico, los puntos, modos de articulación, el sintáctico, el semántico, para conocer qué reglas el niño tiene registradas, qué reglas no, o sea, qué es lo que tenemos que propiciar. Finalmente, cuando hacemos, vamos a decir, cuando hacemos el análisis y al final nos toca hacer un reporte de evaluación, en el término, o sea, pegándonos a lo que es evaluación, ¿no?, como esa parte constructiva de un proceso de evaluación, nosotros tenemos que decir qué es lo que el niño está presentando, pero no solamente como una descripción, no solamente, dice la S, dice la no sé qué, descripción, sino también tenemos que dar nosotros una explicación, una justificación por qué el niño está presentando esta situación. Y ahí es donde también nos sirven un montón todos esos conocimientos que nos aportan los lingüistas, porque a veces el maestro no se logra explicar, o sea, ¿y eso por qué? Y ahí es donde de repente todos esos conocimientos teóricos nos ayudan, o sea, nos sirven para fundamentar nuestra evaluación, para poder después hacer un plan de atención para dar una respuesta educativa a las necesidades de los alumnos. Y en la actualidad tal vez, o sea, no quiere decir que hayan desaparecido esos términos como de afasia, de anartria, de dislalias, o sea, esos términos siguen existiendo en lo que es el modelo de atención clínica. Pero a nosotros, en realidad, en el área educativa,